Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el tema de redes de computadoras. Eso es concerniente a lo que es este parcial relativo al diseño e implementación de páginas web. Y la pregunta es, ¿por qué una red de computadoras es tan importante? ¿Por qué lo tomamos en consideración para platicar de este tema en esta sesión? Ok, al final de cuentas, toda computadora por sí sola es útil, por sí sola resuelve tareas, ayuda a hacer ciertas actividades en específico, pero una de las cosas que caracteriza la computación es la manera en cómo los datos se comparten. Es como uno puede ingresar a la red de datos, a la World Wide Web, obtener información, adaptarla a las necesidades que queremos y así poder cubrir una tarea en específico. Al final de cuentas, esa conexión a internet que nosotros hacemos a nuestro Wi-Fi nos está conectando con otras computadoras. ¿Por qué razón? Porque el internet es un conjunto de computadoras conectadas entre sí. La nube es un conjunto de computadoras que están conectadas entre sí. Entonces no entramos a un ente distinto, no entramos a una tecnología completamente disruptiva de este principio. Simplemente lo que utilizamos es acceder a los recursos de otra computadora. Cuando visualizamos un video en YouTube, vemos los recursos de otra computadora que llegan en streaming a nuestra computadora a través de dicha red de datos. Por ello las redes de computadoras son muy importantes para esta cuestión. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la red de datos. La red de datos es prácticamente uno de los primeros esfuerzos que se hicieron para poder dar a luz al internet. En un principio este tipo de sistemas tenían un fin más que nada académico, más que nada al corte militar, al corte de la salud, porque lo que conectaban era universidades con otras universidades para compartir los resultados de las investigaciones. En un sector militar lo que conectaban era la información de una estación militar con otra para ver las mejores tácticas con la finalidad de proteger a la población. Y en el sector salud de igual manera, investigaciones referentes a lo que es el tema de nuevos avances en la medicina, pero también ciertas alertas para poder decir qué tipo de enfermos tienen en una zona y tratar de detectar ciertas correlaciones en ese sentido. Por lo tanto, que es una red de datos, pronto las grandes empresas presionaron a las compañías telefónicas porque el teléfono fue el primer medio de comunicación antes del internet del momento en aquellos años para que desarrollaran redes pensadas para transportar datos cuyo sistema de tarifación se ajustara al tráfico de datos real y permitiera velocidad que los escasos 300 o 1200 bytes por segundo que se lograban utilizando la red telefónica. La respuesta fueron las redes de conmutación de paquetes. Esa es la manera en que iban compartiendo dicha información. ¿Cómo se hizo primero? Se hizo primero a través de la red telefónica. La red telefónica fue uno de los primeros sistemas de comunicación analógicos. Datan de los años 1800 y después cuando nace el internet, uno de los primeros esfuerzos fue correr internet a través de la red telefónica. Por eso las compañías telefónicas son las primeras que ofrecen este servicio de comunicación. Y antes, cuando conectábamos nuestro módem, cuando nos conectábamos a el internet, teníamos ciertas deficiencias o ciertos problemas cuando realizábamos una llamada. Hoy en día se utilizan adaptadores físicos con la finalidad de poder quitar ese ruido al momento de transportar lo que es la información. Los primeros esfuerzos fueron de manera local, de cómo en una empresa puedo conectar mis diferentes departamentos para poder transmitir información. Si nosotros tratamos de pensar en una red local en una casa, no tendría mucho sentido. Una casa lo mucho que tiene son 2-3 computadoras y conectarlas entre sí, a menos que sea para fines de renderizado, a menos que sea para fines de un cálculo pesado, pues no tendría una finalidad muy objetiva. Pero una empresa que se compone por una jerarquía que sería multijerárquica, representada por departamentos, donde tenemos un CEO, tenemos un jefe o una junta directiva
que tiene que ver cuál es el rendimiento del departamento de finanzas, del departamento de comunicación, del departamento de marketing, y para evitar hacer tantas juntas a lo largo del mes o a lo largo de los días de operación, pues lo que optan es crear redes de área local. ¿Cuál es una ventaja de la red de área local? Es que van a tener mayor seguridad, porque al circular la información solamente dentro de la misma empresa, no hay riesgos de que la información se filtre, de que tengamos un leak de información. El diseño de las redes de área local siguió caminos completamente diferentes de los que se siguieron para las redes de gran alcance, llámese internet. En las redes de área local se necesita habitualmente establecer comunicaciones de muchos a uno o de uno a muchos, lo que es difícil de conseguir con las redes de conmutación pensadas para interconectar dos estaciones. Que tenemos que considerar hasta aquí: redes de área local, ESA LAN; redes de área extensa, de área grande, ESA WAN. Son dos conceptos que no debemos de olvidar. Una red de área local establecida en una empresa, establecida en un departamento, establecida en una universidad, debe de tener una arquitectura. Llevar un diseño predefinido nos va a ayudar a poder evitar errores, a poder evitar bugs, a poder darle mantenimiento a dicho equipo de cómputo. Tenemos aquí tres arquitecturas muy populares y que son de gran utilidad en la parte de las LAN. La primera de ellas es estrella, la de voz y la de anillo. ¿Qué significa la de estrella? Como podemos ver, tenemos un servidor central, que es el que se encuentra en el centro del círculo, y todas las computadoras que están conectadas en una red LAN de estrella se comunican siempre al servidor central. No se limita a computadoras, pueden ser periféricos como una impresora, como un escáner, como un fax o cualquier otro tipo de periféricos. ¿Cuál es la ventaja? Centralizamos la información. Todo dato que circule dentro de mi LAN va a pasar por un servidor central. Entonces puedo tener el control total de la empresa y ver cuáles son los datos que circulan, en qué tiempo lo hacen, quiénes lo circulan y qué es lo que circulan. La desventaja es que si tenemos un ataque cibernético y tumban el servidor central, la empresa muere. Si tenemos un hackeo, si tenemos un robo de información y roban toda la información del servidor central, tienen todos los secretos de la empresa. Esa es una de las principales desventajas. El siguiente, la arquitectura de voz. La arquitectura de voz quita lo que es el sistema centralizado, pero crea una comunicación más concurrida. ¿Qué quiere decir con esto? De que todos están conectados contra todos. Entonces, si una computadora quiere conectarse con otra, tiene que mandar una petición a todas las computadoras. Eso se le llama broadcast. Envía una petición a todos los elementos conectados a la red. Entonces, la petición llega a todas las computadoras, pero solamente la computadora que se identifica con la petición va a ser la que va a responder. Las otras van a leer la petición, pero se van a dar cuenta que no es para ellos y la van a ignorar. ¿Cuál es la ventaja? Quitamos lo que es un sistema centralizado. Si hackean una computadora, no hackean todo el sistema, solamente tienen información de la computadora, y eso nos ayuda en cuestiones de seguridad. La desventaja es que todos se enteran de todo lo que se hace. Si pongo un escuchador, un sniffer en cualquiera de las computadoras, voy a leer todas las peticiones. Entonces vuelvo a tener control total. Ahora de una manera más sencilla, porque no necesito tener acceso al servidor central. Teniendo acceso a uno de los nodos es más que suficiente. Pero es una arquitectura que funciona, ha funcionado de una manera interesante. ¿Cuál es la siguiente? A través de anillo. Anillo, lo que tenemos es una cadenita representada con un círculo. ¿Qué quiere decir con esto? Que para comunicarme de una computadora a otra tiene que pasar por toda la fila. Por ejemplo, aquí sigamos el mouse, estoy en la computadora esta de abajo, llamémosle computadora 1, computadora 2, computadora 3, computadora 4 y computadora 5. Esta es la computadora 1. Si la computadora 1 quiere mandar un mensaje a la computadora 2,
no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque el mensaje viaja de esta manera y el mensaje es recibido. Pero ¿qué pasa si la computadora 1 le quiere mandar mensaje a la computadora 5? Parece sencillo, de que solo lo mande en dirección inversa, pero las computadoras no piensan en sí. Se les tiene que decir cómo pensar, se les tiene que decir cómo operar. Entonces el anillo tendría que seguir este círculo, tendría que pasar el mensaje de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5, y así es como me comunico. Ventaja es que si en algún momento hay un mensaje malicioso, corto el anillo y se corta la comunicación. Desventaja es que para llegar a computadoras más alejadas voy a tener mayores latencias. ¿Cuáles son los protocolos internet? ¿Cómo es que el internet funciona? El primer protocolo que sale es el TCP/IP. Ya veremos a lo largo de esta serie de videos en que todo necesita ser planeado, todo necesita ser diseñado. TCP/IP lo que nos dice es que tenemos una capa de aplicación, donde aplicación son todos los programas con los que interactuamos. Esta manda peticiones a través de la de transporte. Transporte nos conecta con la internet e internet funciona con una red de redes. También tenemos otro protocolo llamado el modelo OSI. Este modelo es uno de los más populares si se quieren dedicar a lo que es la parte de redes de computadora. Eso nos lo tenemos que aprender de pie a cabeza. Lo que nos dice es que tengo 7 capas. Las capas son jerárquicas y van encapsulando la información. Entonces una aplicación que yo utilice pasará la información a la capa de presentación. Presentación lo que va a hacer es decir qué tipo de datos estoy utilizando, si es una canción, si es una imagen, si es un documento. Presentación lo que va a hacer es pasarla a la de sesión. Esas primeras 3 capas son referentes a lo que es la computadora personal. Sesión va a ser el sistema operativo que va a decir cuándo y a dónde mandar lo que es cada uno de los paquetes. De llega a la internet, a la de transporte, donde pasa a la red y en enlace de datos junto de físico, lo que yo he enviado con palabras del inglés se empieza a transformar en un código binario para que sea entendido por el hardware. Aquí podemos ver una comparativa. Como podemos ver, ambos modelos tienen muchas similitudes, pero la diferencia es que el modelo OSI es más específico en los procesos que el modelo TCP/IP. Por el momento no tenemos que conocer a fondo estos modelos, solamente tenemos que conocer que existen y que es así como se mandan paquetes a través de internet. Y cada capa tiene sus propios protocolos. Esos protocolos son para diferentes categorías. Por ejemplo, SSH es para poder mandar canales seguros. DNS es quien transforma las direcciones de letras a direcciones IP. Por ejemplo, www.google.com, en realidad la computadora no lo lee así, lo lee con una dirección de IPv4, de IPv6. FTP para mandar archivos, SMT para mandar correos y así sucesivamente. Igual HTTP para dar peticiones a lo largo de lo que es la red de datos. Después tenemos protocolos más característicos y los podemos asociar a cada capa, pero pues prácticamente cada uno tiene una función en particular que son completamente distintas. Aquí una palabra que ya nos causa cierta similitud o que hemos escuchado antes, que es la palabra IP. IP es la dirección por la cual las computadoras se identifican a través de internet. Y por ejemplo, mi computadora tiene una dirección IP en particular para poder comunicarse con alguna otra. Y hay diferentes maneras de hacer cálculos matemáticos para simplificar ese tipo de operaciones. Como discusión, hasta el momento hemos revisado algunos conceptos muy básicos y hasta cierto punto superficiales de cómo es que opera una red de datos. La ventaja es que esas redes de datos nos han permitido construir lo que es nuestra vida cotidiana. Hoy en día el internet, las aplicaciones móviles, los servicios de streaming son parte común, es parte cotidiana de todo lo que hacemos en el día a día. Si el día de mañana no contamos con ellos, va a haber cierto colapso, pero al final de cuentas vamos a ver la manera de adaptarnos y seguir adelante con nuestras vidas. La desventaja es que esos protocolos
Estas normas surgieron después de que Internet surgió en operación. Entonces es un esfuerzo que se está dando para poder darles ciertos estándares, ciertas guías a todo lo que opera a través de Internet. Pero hasta el momento hemos tenido muchas dificultades porque hoy en día ya hay más dispositivos que personas conectadas a Internet. Entonces va a haber problemas muy importantes en la conexión de datos, problemas de ancho de banda, en que los servicios se sigan dando a la velocidad adecuada, y ello pues tiene que ser resuelto de una manera pronta, de una manera efectiva y rápida. ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo? Actualizar las direcciones IP, que ya no sean versión 4 con caracteres numéricos decimales, que ahora sea una versión 6 utilizando números hexadecimales. Así que con eso damos una breve introducción a las redes de computadoras, agradeciendo su atención prestada. Estamos al pendiente de cualquier indicación o duda. Saludos.